muerte, sufrimiento y una estela de destrucción. La invasión rusa está causando enormes daños en Ucrania. En plena guerra es difícil conocer cifras exactas o hacer cálculos definitivos, pero desde ya se estima que la reconstrucción de Ucrania costará cientos de miles de millones de dólares durante muchos años. Muchos exigen por eso que se usen las millonarias reservas de Rusia en el extranjero, actualmente congeladas por sanciones occidentales, para financiar la reconstrucción de Ucrania. Para muchos, hacer que el agresor pague por la destrucción que ha causado sería un acto de justicia. Pero a la vez hay voces que advierten sobre los obstáculos legales para entregar a Ucrania unos 300.000 millones de dólares de reservas rusas congeladas. ¿Pueden los países occidentales confiscar así, sin más, las reservas rusas para reconstruir Ucrania? ¿Qué dice el derecho internacional? ¿Hay vías para forzar a Rusia a pagar reparaciones a Ucrania? Lo vemos aquí, en DW Analiza. Esta es la histórica Catedral de Odesa, destruida recientemente por un misil ruso, según denuncia Ucrania. Y a comienzos de junio, una explosión reventó la presa de Novakayovka, en el sur de Ucrania, y causó graves inundaciones a lo largo de la ribera del río Dnieper. Muchos consideran que Rusia voló la presa de forma intencional, con el fin de frenar una contraofensiva ucraniana. Estos son dos de los más recientes crímenes de los que se acusa a la Rusia de Vladimir Putin desde el comienzo de la invasión en febrero de 2022. Crímenes que, además de la muerte de miles de civiles, incluyen la destrucción de viviendas y de infraestructura vital para Ucrania, como los silos para la exportación de granos recién destruidos en la ciudad portuaria de Odesa. En marzo de este año, el Banco Mundial cifraba en unos 411.000 millones de dólares el monto que se necesitará en los próximos 10 años para reconstruir Ucrania, para levantar su economía y para mitigar el impacto de la guerra en la población. Una cifra que posiblemente acabará siendo mucho mayor, ya que la guerra sigue causando destrucción en Ucrania. La Unión Europea, Estados Unidos, Japón y varios otros países aseguran que apoyarán a Ucrania no solo con armas ahora, sino también con ayudas millonarias para la reconstrucción en el futuro. Pero desde hace meses, prácticamente desde poco después del comienzo de la invasión, se habla también de forzar a Rusia a asumir esos costos, confiscando, en este caso, desde ya patrimonio ruso, como pide también el gobierno de Ucrania. Y es que el Estado ruso tiene millonarios activos de los que no puede disponer ahora. No hablamos aquí del patrimonio congelado de oligarcas cercanos a Putin, que son bienes privados, sino de activos del Banco Central ruso. Обговорили і тематику створення абсолютно справедливого компенсаційного механізму для того, щоб спрямувати активи агресора для компенсації шкоди від агресії. Como hacen muchos otros países, Rusia tiene importantes reservas de dinero aparcadas en el extranjero. Y como es habitual también, el lugar elegido para guardar gran parte de esas reservas son instituciones de países occidentales, que suelen brindar las mejores garantías jurídicas para proteger esos fondos. Tras el inicio de la invasión de Ucrania, varios estados congelaron esas reservas como parte de las sanciones contra Moscú por violar el derecho internacional atacando a un país vecino. El monto de activos rusos congelados asciende a unos 300.000 millones de dólares. Se trata de grandes sumas aparcadas en Estados Unidos, pero también en países de la Unión Europea como Francia y Alemania, así como en Japón y Reino Unido, entre otras naciones. En noviembre de 2022, la Asamblea General de Naciones Unidas votó con una clara mayoría porque Rusia pague reparaciones a Ucrania por los destrozos causados en la guerra. Una resolución que para muchos expertos abre el camino para compensar a Ucrania. Pero confiscar bienes no es tan sencillo desde el punto de vista legal. Da haben wir auch in der Weltgemeinschaft einen relativ starken Konsens, zumindest auf der Ebene, dass Russland als Staat in der Zukunft wird gerade stehen müssen für die verursachten Schäden. Also das ist einmal die gute Botschaft. Jetzt ist es aber so, dass Staatsvermögen nach Völkerrecht, also das im Ausland liegt, einen besonderen Schutz genießt, eine sogenannte Immunität genießt und von anderen Staaten nicht direkt in Anspruch genommen werden darf. Das ist eine echte rechtliche Hürde, eine große Hürde. En muchas capitales occidentales. Por eso ronda desde hace meses la idea de impulsar una legislación que permita levantar esa inmunidad y entregar a Ucrania ahora el patrimonio de Rusia. ¿Cuál podría ser ese camino?
Europa, Estonia es uno de los países que más claramente aboga por esa medida. I think when we have to focus on the reconstruction of Ukraine, then it's not fair that it comes from our taxpayers' money, but it should come from Russia's proceeds. El pequeño estado báltico ha anunciado que quiere aprobar, como primer país de la Unión Europea, leyes que le permitan confiscar bienes rusos congelados. Se habla de un monto simbólico de unos 20 millones de euros. Y también en Estados Unidos o en Reino Unido se barajan propuestas similares. Los interrogantes, sin embargo, son aún muchos. Bisher sind die ganzen Vorschläge, zum Beispiel in Estland, in dem Vereinigten Königreich oder den USA, entweder Anträge von der Regierung oder Anträge von einzelnen Abgeordneten, die durch die Legislative noch nicht durchgegangen sind. Deswegen ist es noch sehr schwierig zu erkennen, welche Rechtsgrundlage dafür in Betracht kommt, weil da diesbezüglich die ganzen Vorhaben auch noch sehr vage sind. Otra iniciativa surgida en Estados Unidos propone confiscar los bienes rusos usando la figura legal del derecho a las contramedidas, que permitiría excepciones a nivel nacional para levantar la inmunidad del patrimonio congelado. Und das Problem, das sich hierbei stellt, ist, dass wir anders als bei der bloßen Beschlagnahme, also dem Einfrieren dieser Maßnahmen, diese nicht mehr, das Konfiszieren nicht mehr auf das Regime der Gegenmaßnahmen stützen können. Denn Gegenmaßnahmen sind nur immer möglich, wenn sie wieder aufhebbar sind. Das ist aber bei der Zuführung eines solchen Vermögens an die Ukraine eben nicht mehr möglich, weil ja diese Werte dann sozusagen für Russland dauerhaft verloren sind. Y también hay objeciones de mayor envergadura. Einfach eine nationalrechtliche Rechtsgrundlage zu schaffen, die als solche reicht nicht aus und ändert überhaupt nichts an der völkerrechtlichen Rechtslage. Wenn es völkerrechtlich nicht erlaubt ist, diese Gelder für die Ukraine einzusetzen, dann ändert auch die nationale Rechtsgrundlage nichts daran. Dann mag es zwar nach nationalem Recht erlaubt sein, aus völkerrechtlicher Sicht ist es aber immer noch nicht erlaubt. Una de las ideas más recientes que baraja la Comisión Europea es confiscar no todo el patrimonio ruso, sino únicamente los intereses obtenidos de esas reservas. Es decir, invertir el dinero ruso para después confiscar los beneficios. Ob das allerdings möglich ist bei eingefrorenen Geldern, ist sehr umstritten. Zum einen wegen des damit einhergehenden Verlustrisikos, zum anderen aber auch, weil wir möglicherweise gar keine Rechtsgrundlage dafür haben. Denn wiederum, das Beschlagnahmen, das Einfrieren des Geldes basiert auf dem Regime der Gegenmaßnahmen. Ob die jetzt aber auch erlauben, das eingefrorene Geld tatsächlich zu investieren, ist doch tatsächlich fraglich. Una propuesta, es decir, que podría no tener un buen fundamento legal. También una mirada hacia atrás, a la historia, alimenta las dudas de que sea posible confiscar de inmediato bienes rusos para entregárselos a Ucrania sin romper las reglas. El principal precedente histórico es lo ocurrido con Irak después de la invasión de Kuwait en 1990. Después de que una coalición liderada por Estados Unidos expulsara del Emirato a las fuerzas del régimen de Saddam Hussein, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU dio en 1992 vía libre para que se confiscaran bienes congelados iraquíes y se compensara con ellos a las víctimas de la invasión. Irak hatte im Jahr 1991 einer Resolution zugestimmt oder einem Friedensdeal zugestimmt, in dem auch seine Pflicht zur Reparation an Kuwait anerkannt wurde. Aber es hat dann in der Folge nicht so richtig mit diesem UN-Mechanismus kooperiert für die Kooperation. Und deswegen haben dann die Staaten, in denen diese Assets waren oder beschlagnahmt wurden, wie zum Beispiel die USA, sind dazu übergegangen zu sagen, wir wollen jetzt eine direkte Durchsetzung dieses UN-Beschlusses haben und dass diese Assets dann eben direkt von dem Einführungszustand in diesen UN-Mechanismus übergeleitet wurden. El caso iraquí no se puede comparar con la invasión rusa, por tanto, porque el gobierno de Bagdad había aceptado en un inicio el pago de reparaciones. El que no cumpliera con esa obligación legitimó la confiscación posterior de activos. Otro caso histórico de un país obligado a pagar reparaciones es el de Alemania, que tuvo que hacerlo tras 2 guerras mundiales. Pero también en este caso fue necesario que Alemania aceptara pagar. En el caso de la Primera Guerra Mundial por el Tratado de Versalles, que imponía duras reparaciones a Berlín. Y tras la Segunda Guerra Mundial debido a la capitulación sin condiciones de Alemania. Con la invasión en Ucrania aún en marcha, la Rusia de Putin, en este caso, está lejos de aceptar que debe asumir responsabilidades por los daños causados. Allerdings haben wir eben hier noch nicht
die Einsicht, dass Russland zahlen muss und Russland auch Reparationsforderungen nachkommen muss. Das heißt, es kommt ganz entschieden darauf an, wie sich die innenpolitischen Verhältnisse in Russland gestalten. Es ist relativ undenkbar, dass unter einer Regierung von Präsident Putin eine umfassende Reparation zugestimmt wird. Unter einer Nachfolgerregierung könnte das hingegen schon der Fall sein, wenn da eben eine andere Einsicht kommt in die verschiedenen völkerrechtswidrigen Handlungen, die Russland in den letzten Jahren und insbesondere in den letzten 15 Monaten vorgenommen hat. Es muy probable entonces que a corto plazo no habrá instrumentos efectivos para forzar a Rusia a asumir de inmediato los costos de la guerra. Es ist sehr unbefriedigend. De facto wird weitgehend, das wissen alle, zunächst für längere Zeit der Westen den Wiederaufbau der Ukraine finanzieren. Und dann wird man über einen längeren Zeitraum sich darüber auseinandersetzen. Und das wird ohne Verhandlungen nicht gehen, dann vielleicht mit einem erneuerten Russland oder einem stark unter Druck stehenden Russland sich an dieser Auseinandersetzung substanziell zu beteiligen. Confiscar de antemano los bienes rusos congelados sin respetar el derecho internacional es además una mala idea, porque podría crear un precedente nefasto y poner en juego la inmunidad del patrimonio de cualquier Estado en el extranjero. Aber die mahnenden Stimmen sind schon sehr stark, weil alle wissen, wenn man da jetzt einen Präzedenzfall setzt, wer sagt uns, dass nicht in 3, 5, 10 Jahren unter anderen Voraussetzungen, unter anderen Vorzeichen China, wieder Russland, ein anderer Staat sagt, ja, was westliche Staaten hier aufführen, das ist so ein großes Unrecht im Klimawandel, in Bezug auf indigene Bevölkerungen, wenn man sich wieder mal in einen Krieg einmischt in Afrika oder im Nahen Osten. ¿Y qué puede hacer Ucrania ahora? Algo que pedía la resolución de la ONU en noviembre de 2022 y que organismos ucranianos vienen haciendo desde entonces. Sobre todo, documentar los crímenes y la destrucción causada por la invasión, para tener las pruebas necesarias cuando llegue el momento de exigir justicia ante Rusia.